En anteriores circuitos lo que hemos visto es cómo funcionaba una alternancia entre señales, entre dos partes de un circuito, y una parte cedía, digamos, el paso de corriente a la otra parte y la otra parte volvía a cedérsela a la primera. Pero normalmente los osciladores se suelen construir con la combinación de dos elementos. En primer lugar, un condensador. Un condensador que vemos aquí en el circuito, que es el de 0,1 microfaradios. Y una bobina. ¿Dónde está aquí la bobina? La bobina que vamos a emplear, no tenemos bobinas en nuestros componentes, pero sí que tenemos transformadores. Y al fin y al cabo, el primario de un transformador no deja de ser otra cosa más que una bobina. Con lo cual, con un solo transistor, un circuito con un solo transistor como tenemos aquí, vamos a crear un oscilador. El corazón de este circuito oscilante, como he dicho, lo forman la bobina del primario de este transformador y el condensador de 0,1 microfaradios al cual va conectado en paralelo. Tenemos que recordar que bobinas y condensadores, digamos, son elementos contrapuestos, suelen funcionar al contrario uno de otro. Cuando los ponemos en paralelo, crean lo que se llama un circuito oscilante, es decir, crea una determinada oscilación. Creará una oscilación, pero necesitaremos que esta oscilación se repita en el tiempo, con lo cual, a través del transistor, tendrá que haber una corriente que le vaya emitiendo impulsos a esta combinación de circuito oscilante. ¿Cómo transmite este transistor la corriente? A través de emisor a colector, por la corriente de base, por la oscilación de la corriente de base. Y esa corriente de base está regulada por el condensador de 0,047 microfaradios. Con lo cual, la combinación, volvemos a repetir, de 0,1 microfaradios con la bobina, que es el primario del transformador, hará ese circuito oscilante. Y las variaciones que vayan llegando a ese circuito oscilante, es decir, los impulsos, es lo que nos creará una continua oscilación, ¿de acuerdo? Con lo cual, la combinación de todos ellos nos creará un oscilador. En este caso, el oscilador nos va a funcionar a unos 1300 hercios por segundo, evidentemente, es decir, 1300 oscilaciones por segundo. Y esta oscilación de corriente, pasada a un altavoz, evidentemente nos lo transformará en un sonido. Después, en circuitos más adelante, veremos oscilaciones muchísimo más altas y ya de radiofrecuencia. Pero de momento lo que nos interesa es solamente el funcionamiento de un oscilador como combinación de esos dos elementos, un condensador y una bobina dispuestos en paralelo. Bien, ya tenemos terminado nuestro circuito. Tenemos aquí el altavoz, tenemos aquí el circuito montado, aquí el transistor, que casi no se ve, aquí el transformador y los dos condensadores. Vamos a conectar el circuito. Y más o menos produce un sonido de unos 1300 hercios, es decir, 1300 ciclos. 1,3 kilohercios. Eso se debe gracias a la combinación de este condensador de aquí junto con la bobina primaria del transformador, los dos en paralelo. Ya hemos visto que se añadían en paralelo. Lo que hace es crear un circuito oscilador. ¿Qué hace un oscilador? Al fin y al cabo es como si tiráramos una piedra a un estanque. Entonces crea una determinada onda, una oscilación. Bien, pero ¿qué ocurre? Que una sola onda no es suficiente como para que haya un sonido continuo, con lo cual necesitamos de otro condensador para que repita ese ciclo, es decir, esa primera onda la repita,
una piedra, un estanque y produjera una sola onda. Pero luego, para crear una señal, hace falta tirar otra piedra, otra, y si las tiráramos exactamente en el mismo lugar con el mismo intervalo de tiempo, crearíamos una señal perfecta que aquí electrónicamente sí que podemos reproducir. Lógicamente, como hicimos en anteriores experimentos, si cambiamos el condensador de 0,1 microfaradios por uno mucho más pequeño, que es de 22 nanofaradios, lo que obtendremos será un sonido mucho más agudo. Es decir, podemos crear osciladores cambiando, lógicamente, los valores de los condensadores. Y podemos volver a poner el original de 0,1, pero vamos a cambiar el de 0,47, que es, digamos, el encargado de seguir repitiendo la señal. Lo que lograremos es, al tener un condensador de mayor valor, logramos un sonido mucho más grave. ¿Por qué? Porque habremos hecho que la distancia entre cada una de las ondas sea mayor, la distancia entre cada uno de los impulsos. Eso, en la práctica, ¿qué quiere decir? Que es un sonido mucho más grave, como el que obtenemos aquí. Y si pusiéramos el de 22 nanofaradios, que es un valor mucho más pequeño, evidentemente lo que logramos es un sonido mucho más agudo. Y si además cambiáramos el de 0,1 por otro de 33 nanofaradios, lo que obtendremos será todavía más agudo. Lo que estamos obteniendo, evidentemente, son sonidos, son tonos puros. Lo que habría que hacer para, por ejemplo, crear un teclado electrónico es crear estos sonidos puros, pero acompañado de sus armónicos, que evidentemente los crearíamos también de esta manera. Lo que pasa es que el sonido que escucháramos luego de una determinada nota sería la combinación de su tono principal con sus armónicos.